Vamos a ver primero el primer dato que ocupa esta librería Pandas, que son las series. Entonces, para ello vamos a ver que estas series tienen determinadas características, principalmente tres. La primera es que son arreglos de una sola dimensión, ¿no? La segunda es que son homogéneas. Y esto quiere decir que sus elementos tienen que ser del mismo tipo, ¿no? Es decir, si todos son strings, todos los elementos tienen que ser cadenas de texto, o números, todos los elementos tienen que ser números, ¿no? Eso quiere decir que son homogéneas. Y el tercer característica que tienen las series es que su tamaño es inmutable. Eso quiere decir que cuando nosotros definimos una serie de determinado tamaño, por decir que tenga 5 elementos, ya no lo podemos modificar. Pero lo que sí podemos modificar es su contenido. Entonces, si nosotros iniciamos definiendo una cadena de texto que, por ejemplo, en este caso sea matemáticas, después la podemos editar a que sea otra cosa, ¿no? Pero que siga siendo una cadena de texto. Entonces, eso se Ujú. refiere con que su tamaño es inmutable, pero su contenido no. Eso sí se puede cambiar, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de una serie. En realidad aquí se ve como si fuera un arreglo de dos dimensiones, pero lo que pasa es que el arreglo serie como tal es la parte que dice valores. Entonces, esta parte que dice valores es lo que podríamos decir que es nuestra serie de una sola dimensión, ¿no? Y lo que pasa es que a cada uno de estos elementos se le puede asignar un índice, ¿no? Como por ejemplo en los arrays de una sola dimensión, que son los vectores, podíamos cada elemento tenía seleccionado un índice, pero con un número, ¿no? Es decir, iniciaba el primer elemento en 0, el segundo en 1 y el tercero en 2 y así, ¿no? Pero la característica que tienen las series es que este índice se puede modificar, ya no necesariamente tiene que ser un número, sino puede ser, por ejemplo, un nombre específico que nosotros le demos, ¿no? Por eso es que aquí se hace referencia como a esta parte que dice índices, pero en realidad la serie, así tal cual, es esta parte que dice valores, ¿no? Eso es como nuestra serie en sí. Entonces, vamos a ver cómo podemos crear estas series. Y la notación que tenemos es esta. Nosotros podemos crear una serie a partir de una lista. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar el método series, y aquí es importante la primera letra mayúscula, y después poner entre paréntesis los parámetros. Y los argumentos que va a recibir son primero la lista de la cual vamos a hacer nuestra serie, después los índices, y después el tipo de dato que nosotros le vamos a meter a nuestra serie, ¿no? Y veamos, la primera parte es que esto devuelve una serie. A partir de una lista podemos obtener una serie. Después, eh, con esta parte nosotros podemos definirle qué elementos va a tener nuestra serie, ¿no? Y luego, aquí en esta parte, nosotros le podemos indicar un tipo de dato específico. Puede ser una cadena de texto, un número, un entero, un flotante, demás, ¿no? Y en esta parte, lo que nos dice la anotación de abajo, es que si nosotros no le ponemos, omitimos esta parte de índices, lo que va a hacer es que en automático Pandas le va a asignar como un índice a cada elemento de nuestra serie, empezando por 0 y hasta n-1, donde n es el número o el tamaño de nuestra serie, ¿no? Es decir, si nosotros no le ponemos índices específicos, entonces como NumPy va a asignar como los índices de 0 hasta el último, ¿no? Y si no le ponemos también este dato del die type, entonces lo que va a hacer es que va a inferir ese dato. Entonces, bien, nosotros solo podemos tener este primer parámetro y los demás opcionales, pero si nosotros queremos ser más específicos, pues podemos modificar estos datos, ¿no? Entonces, vamos a ver el ejemplo en el código. Entonces, como es una librería nueva, también tenemos que importarla, ¿no? Así como lo hacíamos con NumPy, nosotros lo tenemos que hacer igual con Pandas. Entonces, tenemos que poner import, el nombre de la librería Pandas, y podemos ponerle un sobrenombre que sea PD, ¿no? Para hacer referencia a ella. Y luego nosotros aquí podemos tener una lista, ¿no? A partir de la cual vamos a hacer nuestra serie. Entonces podemos poner una lista que sea, por ejemplo, de materias y tal cual, ¿no? Como construíamos una lista, aquí podemos poner diferentes materias. Por ejemplo, programación, luego, por ejemplo, historia, ciencias y por decir una más que sea física, ¿no? Entonces ya construimos nuestra lista. Y a partir de esta lista nosotros vamos a hacer una serie. Entonces podemos ponerle a nuestra serie que se llame S. Y lo que tenemos que hacer es primero, otra vez, hacer referencia a nuestra librería con PD y luego poner el método series. Aquí es importante ponerlo en mayúscula y de hecho podemos ver el ejemplo. Bueno, ahorita después de que la construyamos. Y luego el primer elemento decíamos que era nuestra lista en sí, ¿no? Entonces tenemos que ponerle el nombre de la lista que sea materias y listo, ¿no? Así tal cual, decíamos que podemos omitir los otros datos, ¿no? Y veamos qué es lo que nos devuelve. Por un lado, nos devuelve, como no le pasamos índices aquí en esta parte, entonces decíamos que nos va a inferir los índices, ¿no? Es decir, empezaba en 0 y hasta el último, ¿no? Y aquí adentro, pues están los nombres de cada uno de los elementos de nuestra serie, ¿no? Que son justo las materias que tenemos acá. Y abajo simplemente, como nosotros no le pasamos ningún tipo de dato, pues infiere que esto es un objeto. Así solamente lo pone que es un tipo de dato objeto, ¿no? Así tal cual, ¿no? Pero decíamos que nosotros podemos ir modificando este tipo de cosas, ¿no? Es decir, nosotros podemos ponerle, en lugar de que aparezca 0, 1, 2 y 3, le podemos poner índices específicos, ¿no? Entonces podemos hacer una segunda lista, que justamente sean los índices,
Y aquí nosotros podemos poner cualquier tipo de índice que nosotros queramos, ¿no? Es decir, podemos poner un punto, podemos poner un signo de gato, también podemos poner un asterisco y finalmente podemos poner un signo de porcentaje, ¿no? Por decir. Y luego, pues aquí nosotros se los agregamos, ¿no? El segundo elemento, pues son los índices y es nuestra lista de índices, ¿no? Y veamos que justo hace el cambio, ¿no? Ujú. Siguen siendo los mismos datos de nuestra lista, pero con los índices que nosotros le asignamos en la lista de acá, ¿no? Justamente el punto, el gato, el porcentaje y el asterisco, ¿no? Entonces así es como los podemos modificar. Y aquí para especificar solamente qué tipo de dato le estamos pasando, porque aquí esto solo como nos dice es un objeto, ¿no? Pero pues un entero es un objeto, una cadena de texto es un objeto, es decir, no es muy preciso, ¿no? Entonces aquí le podemos pasar específicamente que lo que le estamos pasando son cadenas de texto, ¿no? Entonces son strings. Entonces, aquí nosotros ya dijimos que le estamos pasando cadenas de texto y justamente aquí al final nos pone eso, ¿no? Strings. Entonces, estos son los tres parámetros que recibe, una lista donde va a tomar los elementos de la serie, índices específicos y el tipo de data. Y luego también nosotros podemos crear series a partir de lo que son diccionarios, ¿no? Y la notación es muy parecida, poner series, después el diccionario a partir del cual vamos a crear esa serie y los índices. En esta parte generalmente siempre se omite los índices porque como el diccionario tiene pares clave valor, entonces en automático como toma las claves como si fueran los índices y los valores como si fueran los elementos de la serie, ¿no? Justo como lo mencionamos aquí, que a partir de este diccionario pues obtenemos los valores de la serie y las filas especificadas con los índices. Pero si no le ponemos los índices, entonces el diccionario toma las claves como índices. Entonces vamos a ver esto en el ejemplo. Pero antes de esto, decíamos que aquí nosotros es importante que pongamos la mayúscula, porque si no nos manda error, ¿no? Justamente porque nos dice que no tiene ese atributo, series, ¿no? Entonces aquí es importante la mayúscula, solo como dato importante ahí, para que no mande ese tipo de errores. Entonces, ahora sí, pasando al diccionario, nosotros podemos crear un diccionario igual que sea como calificaciones, que tenga calificaciones, por decir un ejemplo, y podemos copiar las materias que pusimos acá arriba. Y hay que asignarle por decir una calificación, ¿no? Que sea, no sé, 8.9, 7.7, 5.1 y en la última que sea 4.3, ¿no? Por decir algo. Entonces, para crear nuestra serie, pues le podemos poner otra vez un nombre, PD, haciendo referencia a la librería, pues series, y luego aquí nuestro diccionario, ¿no? Que se llama calificaciones. Y solamente lo imprimimos. Y vemos que justamente manda lo que está en el diccionario. Toma como elementos de la serie los valores de nuestro diccionario, que en este caso son los números, 8.9, 7.7, 5.1 y 4.3, y toma como índices las claves del diccionario, es decir, programación, historia, ciencias, física, ¿no? Y aquí pues nos infiere que este es un tipo de dato flotante. Entonces, de esta manera es como construimos una serie a partir de un diccionario.